Y como pueden observar, ya YouTube me ha pagado el monto correspondiente a mis ganancias, amigos. Así que bueno, podemos verificar que este método sí sirve. Y hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Gracias a todas las personas por el apoyo y esta vez le vengo con un nuevo video de cómo colocar mi cuenta bancaria para cobrar desde YouTube o Google AdSense. Así que bueno, comencemos. Baby, yo quiero tus besos, besos, esos cuando hacemos el amor y perdemos el control. Baby, yo quiero tus besos, besos, esos cuando hacemos el amor y perdemos el control. Una vez en tu canal nos vamos a dirigir a lo que sería este botón de acá y vamos a YouTube Studio. Una vez en el panel de control del canal nos vamos a dirigir a lo que sería ingresos. Una vez en ingresos puede aparecer aquí diferente, pero siempre tiene que haber un botón para dirigirlo a Google AdSense. También puede entrar por Google y colocar Google AdSense y loguearse allí y allí entra también, pero lo estamos haciendo esta vez desde el mismo YouTube. Vamos a darle clic a donde dice completar en AdSense. Una vez cargada la página de AdSense, aquí me aparece que se ha retenido su pago de YouTube porque su cuenta tiene problemas que debe solucionar. El problema que tengo ahorita es que como no he colocado la cuenta mercantil, todos mis pagos están literalmente retenidos porque YouTube o Google AdSense no tiene a dónde pagar. Y es aquí a donde yo vengo a realizar este tutorial, ok, en vivo, literalmente. Vamos a darle acá, a esta rayita aquí, vamos a dirigirnos a donde dice pago. En pago vamos a ir a información de pagos. Aquí me parece que si quieres recibir pago selecciona un método de pago válido, pero literalmente es lo mismo que le acabo de comentar. Así que vamos a bajar y aquí dice cómo recibe los pagos. Añade un método de pago para recibir los ingresos. Aquí vamos a darle clic, pero claro, antes de entrar acá quiero que sepan que ya tienen que tener el PIN verificado, tienen que tener su dirección verificada y si aún no lo has verificado, le voy a dejar aquí la notica por acá arriba y lo voy a dejar aquí en la descripción del video de cómo verificar el PIN sin necesidad de que te llegue el código por correo, ok. Así que bueno, vamos aquí a donde dice añadir método de pago. Cabe destacar que el mercantil que vayas a asociar no necesariamente tiene que ser personal, puede ser de cualquier persona, obviamente que sea de confianza, para que cuando caiga el dinero obviamente te haga la transferencia, pues. Y la cuenta tiene que tener 6 meses de antigüedad como mínimo son 6 meses de antigüedad para que la coloques acá y no te reboten el pago. En este caso yo voy a utilizar una cuenta prestada porque no tengo cuenta mercantil y ya he hablado con personas que han recibido pagos mediante Google AdSense y le ha ido súper bien con cuentas prestadas. Así que bueno, yo voy a realizar lo mismo y le voy a estar informando de todo, amigos. Vamos acá donde dice añadir datos de la nueva transferencia bancaria. ¿Por qué no recomiendo añadir datos del nuevo cheque? Porque uno nunca sabe qué suceda con ese cheque, a dónde lo vayan a enviar, si se pierde el cheque. Entonces, creo que lo más seguro es añadir la transferencia bancaria. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a darle clic y aquí vamos a colocar el DNI o el ID del beneficiario, que en este caso sería el número de cédula. Vamos a colocar el titular de la cuenta bancaria, que sería el titular de la persona que tiene la cuenta mercantil. Colocamos sus dos nombres y sus dos apellidos. En el nombre de banco, yo le voy a dejar este link aquí abajo para que también puedan copiarlo de el código SWIFT del banco mercantil. Lo voy a dejar aquí abajo para que puedan ir y lo que harían es pegar y copiar. Vamos a colocar este nombre del banco completo. Mercantil sea Banco Universal. Vamos a darle copiar y lo que hacemos es pegar, ok.
El código SWIFT del Banco Mercantil de acá Venezuela es este, Banberca. Creo que se pronuncia así y lo que vamos a hacer es de igual manera copiar y pegar. Una vez copiado y pegado, lo que vamos a hacer es colocar el número de cuenta de Mercantil que comienza por 0105, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo voy a copiar. Una vez colocado el número de cuenta, obviamente tienes que revisarlo bien. Tienes que colocar el número del banco perfectamente para que no haya algún problema, ¿ok? Aquí lo que hacemos es volver a escribir el número de cuenta y listo. Una vez copiado el número de cuenta, lo que vamos a hacer es darle a elegir como método de pago principal y guardar. Ok amigos, una vez agregada la cuenta, lo que vamos a hacer es ir aquí a donde dice editar. Y aquí tenemos que colocar el ID del beneficiario nuevamente. Y lo que vamos a hacer es bajar. Vamos a colocar el nombre del banco intermediario. Ok, ¿cuál es el banco intermediario? Aquí yo tengo ya los datos del banco intermediario que utiliza Mercantil. Y es este. Vamos a colocar estos mismos datos acá. Si quieren se lo dejo aquí en pantalla para que le tomen un capture o lo anoten en algún papelito para que puedan también anotarlo a la hora de asociar su cuenta mercantil a YouTube. Lo primero que nos va a pedir es el banco intermediario, que es este. Vamos a darle un poquito de clic. JP Morgan Chase Bank y lo vamos a colocar tal cual. JP Morgan Chase Bank. Ok. Y vamos a colocar esto, el código SWIFT del banco intermediario. Aquí no me permite bajar, pero lo que voy a hacer es bajar el zoom lo más que yo pueda y listo. Para lo que les parece este error que también no le aparezca para bajar, lo que hacemos es quitarle zoom y listo, aparece el método de pago, esto aquí para rellenarlo completo. ¿Cuál es el código SWIFT del banco intermediario? Vamos a ir aquí a nuestra paginita, a nuestra chuleta, y dice que el código SWIFT del banco intermediario de New York, USA es Chasus 33. Recuerda que como Google AdSense es de Estados Unidos, ellos tienen que hacerte la transferencia a este banco que es el banco intermediario y ellos se van a encargar de realizar la transferencia al Banco de Venezuela. Actualmente tengo por conocimiento de que solamente Mercantil y Banca Amiga están recibiendo las transferencias internacionales por código SWIFT. Yo intenté con Banco Provincial y literalmente fue una locura porque pasé 7 días sin saber nada del dinero. Me tuve que comunicar con Google AdSense y finalmente me pudieron reembolsar el dinero. Yo dije, ok, vamos a hacer las cosas bien. Si solamente está con Mercantil y con Banca Amiga, ok, vamos a utilizar esos métodos. Ok, por si quieren utilizar Banesco, si quieren utilizar Venezuela, van a correr un pequeño riesgo, pero a veces ir por lo seguro es seguro. Ok, vamos a colocar lo que sería Chasus 33 acá. Quería solamente decirles esto porque cuando uno está nuevo uno comienza a inventar muchas cosas y si no está bien educado sobre el tema, bien informado, siempre comete cualquier locura. Así que bueno, vamos aquí a darle donde sería actualizar y listo, se ha actualizado el método de pago. Como pueden ver aquí, le puedo volver a dar a editar y aquí me aparece ya todo colocado, ok. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a nuestra cuenta Gmail de la cuenta que estén administrando en este momento. Como podemos observar en nuestro correo, Google AdSense ya nos envió el mensaje de que ha cambiado la forma de pago principal. Conjuntamente este mensaje, que cambio de método de pago, literalmente aquí va a aparecer todas las opciones y ya podemos observar que hemos añadido el pago a Google AdSense. Vamos acá nuevamente a información de pagos. Aquí lo que voy a hacer es actualizar, ¿vale?
Y como pueden ver, ya se me quitó el anuncio del error que tenía porque ya agregué el método de pago. Ahora, ¿cuánto tarda de llegar mi pago? Este es el correo que me ha dejado Google AdSense, donde dice: comprueba tu último pago, que envió el 22 de marzo de 2023, te enviamos el pago correspondiente. Ahora, una de las preguntas que muchas personas se hacen es: ¿en cuánto tiempo te llegó ese pago? Pues duró aproximadamente un día, señores. Día y medio, sí, duró día y medio en que me llegara el pago a mi cuenta mercantil. Bueno, mi cuenta mercantil no, a la cuenta que pedí prestada, pues. Y recuerden que el cambio te lo hacen a BCB, o sea, dólar al Banco Venezuela, no te lo hacen a Dollar Today. Y me cayeron aproximadamente unos 165 dólares, porque siempre cobran por el cambio y eso, cobran alguna comisión. O sea, son datos importantes que tienes que saber a la hora de comenzar a generar ingresos en YouTube. Ok, tengo un saldo de cero porque mi canal está comenzando a generar, pero todavía está generando muy poco. Y esto se actualiza acá una vez que vaya creciendo el saldo por la monetización de YouTube. Ok, entonces bueno, si quieres más videos como si quieres más videos que te hable sobre la monetización de YouTube, déjame en los comentarios, que con gusto lo estaré leyendo y te estaré ayudando. Así que bueno, nos vemos en otro video, amigos. Suscríbete, comenta y dale like.